Hoy quiero conversar con ustedes sobre el acta de proclamación del 19 de abril de 1810. Atención con esto, está el acta de la independencia del 5 de julio de 1811, que es cuando se firma la constitución formal de la República, en ese momento de la Confederación Americana de Venezuela. El 19 de abril es un año antes y tiene una historia anterior. ¿Cómo se llega al 19 de abril? Que es una conjugación de factores, de circunstancias. Están antes las luchas, por supuesto, que dieron nuestros padres y madres indígenas, las luchas que dieron los afrodescendientes, está, por supuesto, el gran referente de Guali España, de Francisco de Miranda, hasta llegar a este 19 de abril de 1810. Cuya noche anterior es fundamental. La noche del 18 de abril de 1810, cerca de esta cuadra donde nos encontramos hoy en día, al lado de la capilla Santa Rosa de Lima, donde reposa el acta de proclamación, cerca de este lugar, tal vez donde está hoy la Casa Amarilla, tal vez donde está la esquina de Gradilla, había 23 hombres conspirando. Ya llevaban tiempo en el asunto, desde 1808, 1809. Por supuesto, además de los hombres, estaban las atentas y dirigentes mujeres, esposas, parejas, que servían de guía, de consejera, de discusión, pero la cara visible eran estos 23 hombres que estaban en una de estas esquinas de Caracas, dirigidos por el abogado constitucionalista Juan Germán Rocio Nieves. Fue el cerebro, el gran pensador de esta revolución, como así la llaman mucho. Si usted entra a la capilla Santa Rosa de Lima, se va a encontrar con el cuadro del 19 de abril, donde justamente el pintor Lovera dice que estaban los cabildantes, los ilustres cabildantes que invitaron a pasar al cabildo al capitán Vicente Empara. Y dice, en aquella revolución del 19 de abril, es decir, el 19 de abril es una revolución. ¿Por qué es una revolución el 19 de abril, ese movimiento? Porque va a deponer al gobierno de ese momento, que era el gobierno español, el gobierno de Fernando VII. Hay un elemento fundamental en el acta. Hay que leer el acta, la pueden buscar en cualquier parte de internet. Por supuesto, ella reposa en nuestra capilla, pero ha sido reproducida. El acta jamás se refiere en su cuerpo, en su contenido, a Fernando VII como rey, sino don Fernando VII o señor Fernando VII. Esto es importante. Solo al final, el autor del acta, que es Juan Germán Rocio Nieves, refiere que hubo vivas al rey por parte de la multitud, pero eso también era una estrategia, una táctica. Entonces, ya el contenido del acta da a entender que no se reconoce un rey, aunque siempre se dice que era la Junta Suprema para conservar los derechos de Fernando VII. Esto es una estrategia, así debe ser visto, así incluso lo reconoce la Academia Nacional de la Historia en 1910, cuando dice las motivaciones del acta. ¿Por qué? Porque no había un poder de fuego en aquellos próceres independentistas, en aquellos padres de la patria, como lo llamó Francisco de Miranda, los llamó señores y padres de la patria. Por tanto, había que tener una estrategia para ir aceleradamente hacia la independencia. Cuando nosotros vemos cada una de los números de la Gaceta de Caracas, que va desde el año
abril de 1910, que va hasta julio de 1911, vamos viendo los distintos decretos que la Junta Suprema de Caracas va haciendo para llegar a la independencia. En el acta, volviendo a este documento fundamental de creación de la nación, hay una palabra que no debe dejar de considerarse, la palabra soberanía. Allí hablan de soberanía interna. Soberanía es empoderarse, ser soberano es tener poder. Y ya se presentan allí otros casos, que es la elección de los diputados del pueblo, en sintonía luego con otras revoluciones que van a suceder en México, en Ecuador, en Argentina, donde también se eligió diputados del pueblo. Es decir, cuando estamos contraponiendo pueblo, ya he hablado que no aparece la palabra rey sino al final, es una revolución popular. Habían milicias y relata que allí habían soldados, habían pardos, habían afros, negros, negras, habían indígenas, había clero, había justamente, si vamos a la Revolución Mexicana, ahí nos encontramos con unos curas revolucionarios, curas de pueblo. Eso lo vamos a encontrar aquí en Venezuela con Cortés de Madariaga y el presbítero Félix Sosa, que son partes de aquella revolución de abril. ¿Dónde leemos eso? Justamente en el acta. El acta es fundamental para entender lo que sucedió en aquel lugar. Entonces el 18 de abril se produce esta reunión donde poco a poco van llegando otras personas. Era Semana Santa, era el miércoles santo, 18 de abril de 1910, día del Nazareno. Al día siguiente iba a ser Jueves Santo, 19 de abril, una fecha muy propicia porque los católicos se relajan un poquito. El día Jueves Santo es el único momento que los católicos pueden, los practicantes, comer otros alimentos distintos al pescado o no hacer ayuno. Entonces, incluso hay poblaciones de Venezuela donde se hacen los 7 potajes, las 7 comidas. Entonces había cierto relajamiento y nuestros patriotas sabían que iba a pasar esto y que no iba a haber tanta atención sobre ello. Recuérdese que Vicente Empara, que era gobernador recién designado, venía siguiendo la pista a la conspiración. Por ejemplo, Simón Bolívar fue sacado de Caracas y enviado a la finca de los Bolívar allá en Yare, para que no se sumara a la conspiración. Sin embargo, por aquí quedaron los otros Bolívar. Entonces, España estaba sobre la pista y eso hizo que los patriotas, dirigidos por Juan Rocío Nieves, entre otros también estaba Llamosas, Martín Tovar y Ponte, que eran los presidentes del Cabildo, dijeran, bueno, tenemos que apresurarnos con esto. Había otro elemento fundamental que hace que la Revolución de Abril no fuese nada improvisado. Tuvieron contacto con el clero, contacto con las milicias, contacto con soldados venezolanos, contacto con otras provincias. En ese momento habían 10 provincias, ahí hubo contacto al menos con 6 distintas a Caracas. Bien sabemos qué pasó con Maracaibo, que luego se integró, con Coro, donde había ciertos celos porque Coro había sido capital, pero luego se integró. Fueron 10 las provincias originales de Venezuela. En el acta se reflejan los contactos que se hicieron allí y luego vendría todo el accionar diplomático que tendría que hacerse. En la propia Venezuela, en la propia Capitanía General de Venezuela, Rocío, que es designado el secretario de Relaciones Exteriores, va a enviar a sus comisarios o diputados o delegados o emisarios al resto de las provincias distintas a Caracas para que se vayan asumando. De abril a octubre se produce la suma de 6 de estas provincias, de 7 porque luego Guayana se va a retirar y regresa más adelante en el año 1817. Deberían ser realmente 10 las provincias representadas en nuestros símbolos patrios, las provincias originales, ¿no? Bueno, en esa acta del 19 de abril de 1810 firman incluso los enemigos. Vicente Emparan, firma el intendente, el de la Real Audiencia, todos ellos van a firmar en señal de conformidad y por supuesto había una gran presión. Después de esto son trasladados con sumo respeto a La Guaira,
para que esperen allí el barco que los va a trasladar a Santo Domingo, a República Dominicana. Con sumo respeto lo digo, porque cuando viene la capitulación de 1812, no va a haber respeto por Juan Germán Rocio Nieves y por 7 de los que los acompañaron en esta Junta Suprema de Caracas, que fueron exhibidos públicamente desnudos en la Plaza del Capuchino. Luego les hicieron caminar con grillos el Guaray de Repano, los tuvieron 90 días en una mazmorra y después los mandaron a Cádiz, España. En cambio, a estos españoles se les trató con respeto. Aquello fue una revolución incruenta. Por eso hay una frase en el himno nacional que dice: la ley respetando la virtud y el honor. Se respetó el honor de aquellos españoles, se les respetó, como diríamos hoy en día, sus derechos humanos, y se les envió con garantías a sus lugares donde puede estar, que era en este caso la Real Audiencia de Santo Domingo, el lugar más cercano, y se constituyó el primer gobierno del territorio nación. Aún no era Estado-nación, sino el territorio nación de Venezuela. Recuerden que va a ser Estado-nación cuando se firme el Acta de Independencia en 1811. En este momento es territorio-nación, pero había una vocación hacia allá que la marca esta acta de proclamación del 19 de abril, donde ya se habla se designan diputados, se habla de la conjugación de las distintas fuerzas, el clero, las milicias, hoy en día las milicias, el ejército, los soldados, los pardos, que es como decir los mestizos, la población negra, toda representada allí, la población indígena representada en ese momento. No fue un movimiento de Mantuano, no fue un movimiento oligarca como se ha intentado hacer. El propio Simón Bolívar, el 19 de abril de 1820, ordena celebrar por todo lo alto esta fecha, los 10 años del 19 de abril, porque era considerada realmente el grito de independencia, era considerado en sí el inicio formal de la carrera republicana de Venezuela. Se forma el primer gabinete con Llamosas y Ponte como presidentes en ese momento, igualmente los distintos secretarios en ese momento, el de Relaciones Exteriores, el de Justicia y Paz, el de Guerra, viene la simbología nacional. Uno de estos señores de españoles, cuando estaba detenido allá en La Guaira, relata que vio con asombro y con cierta admiración cómo ya los soldados al servicio de Venezuela cantaban canciones patrióticas, y allí escuchó que una de las canciones de cuna había sido adoptada como la canción de guerra. Se refería a él al gloria al bravo pueblo y a frases que estaban allí contenidas. Teníamos grandes poetas en aquel entonces, Andrés Bello, por ejemplo, Vicente Salia, entre otros. Entonces era fundamental tener una bandera, tener un himno, tener una vocación y tener unos soldados. Ahí de una vez se conforma una Secretaría de Guerra que va a ser presidida o va a ser dirigida por el Marqués del Toro. Había en nuestros próceres una metodología muy envidiable, escribir todo lo que hacía. Nuestra historia está reflejada en las cartas de Simón Bolívar, en los diarios de Miranda, en las cartas de Rocio. Las cartas de Rocio Abello son unos documentos fundamentales. Rocio Nieves le escribe varias cartas a Andrés Bello. Vamos a dar una panorámica, un perfil de este prócer fundamental del 19 de abril, este prócer civil llamado Juan Germán Rocio Nieves. El Rocio, por su padre italiano, Juan Cristóbal Rocio, de allá del Mediterráneo, y el Nieves, por su madre venezolana, Paula María Nieves, hija de indígena, y seguramente por ahí con ciertas derivaciones afro. Entonces dan nombre a este prócer, Juan Germán Rocio Nieves. Y nosotros nos gusta mucho el Nieves porque esta mujer crió a unos 6 muchachos y muchachas, y de ellos Rocio patriota, Juan Cristóbal patriota, Félix patriota, algunos fusilados. Este Juan Germán Rocio Nieves se vino desde temprano, desde San Francisco de Tiznado, estado Guárico, a unos 300 kilómetros de Caracas, becado por una dama mantuana de la fecha, a estudiar. Dominaba ya el italiano y se vino a Caracas de apenas 12 años
comenzó a estudiar guiado por esta señora. Su padre, Juan Rocio, le enviaba dinero, su madre se sacrificaba por él. Decidió meterse por el derecho, estudió derecho canónico, derecho civil, derecho público. Como su padre muere y era necesario seguir estudiando, necesitaba dinero, pues se convierte en el mejor estudiante de la Universidad Pontificia, que por cierto también funcionó en la Capilla Santa Rosa de Lima, esa Universidad Santa Rosa de Lima. Entonces allí estudia, allí es becario, allí es pasante, allí entabla el juicio, cuando ya se convierte en abogado, es solicitado por Inés María Páez, quien en Valencia se arrodilló en una alfombra, que era un pecado mortal, era como cuando la señora Rosa Parks se sentó en un puesto para blancos allí en Estados Unidos. Bueno, en aquel entonces arrodillarse en una alfombra era una sentencia de muerte. Y Rocio es llamado para que la defienda y gana el primer juicio civil del cual se tenga noción en Venezuela a la corona española, 200 años antes que Luther King, Juan Germán Rocio Nieves, 1797. Y luego entabla otro juicio contra él, porque una vez que, para vengarse, la Real Audiencia decide que no va a permitir que sea abogado, que sea colegiado, o sea, que ejerza. Y entonces hace un juicio que tardan como 7 años, Rocio, para demostrar que lo más importante para trabajar no es la sangre ni la descendencia, sino la virtud y el honor. Muy importante, la virtud y el honor, el mérito. Decía Rocio, bueno, si yo estudié, si soy abogado, si dediqué años a esto, ahora cómo es este asunto de la sangre. Sin embargo, Rocio defiende esto del asunto de la sangre y dice, entre otras cosas, la sangre de un obrero, la sangre de un peón es tan importante como la sangre de un rey, dice el doctor Juan Germán Rocio Nieves. Una cosa fundamental en aquel entonces, estamos hablando cuando había una apartheid en Venezuela y en toda la América, donde no se podía la gente casar sino entre blancos con blancos, negros con negros, indios con indios. Y entonces Rocio dice, la sangre nuestra, la sangre del obrero, la sangre del campesino es tan importante o más que la sangre del rey. Este Juan Germán Rocio Nieves dice esto justamente cuando se produce aquella insurrección de Gual y España. Va a ser este Rocio Nieves al que vamos a encontrar en abril de 1810 dirigiendo aquel movimiento revolucionario. Un pensador sumamente importante en la historia de Venezuela, un pensador, lo que llamamos hoy en día un pensador orgánico, porque va a ser palabra y acción. El 19 de abril, él va a estar al frente de esto, él va a constituir las comisiones, él va a redactar el acta, se va a convertir, o va a hacer que lo elijan diputado del pueblo junto con Cortés de Madariaga, junto con Félix Sosa, entre otros, luego José Félix Rivas. Es decir, va a darle un cuerpo institucional a lo que se estaba dando para que no hubiera lugar a duda de que aquí se estaba constituyendo un movimiento republicano. Por eso, cuando el 19 de abril triunfa la revolución, ellos se reúnen y constituyen el primer gobierno, que es una Junta Suprema, que las va a ver, si vemos la historia, la va a ver en México, la va a ver en Argentina, la va a ver en Ecuador. Todo esto nace de esos estudios que hace Juan Germán Rocio Nieves, que entre otras cosas tenía en su gran biblioteca de más de 1000 títulos, libros prohibidos de la Revolución Francesa, de la Revolución Estadounidense, de los grandes pensadores de la Ilustración, que lo guiaban hacia lo que estaba haciendo. De esta manera viene este recorrido que va desde el 19 de abril de 1810 al 5 de julio de 1811, cuando se da la firma, la formalidad de la independencia de la Confederación de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela.